Mr. Shawber, can you stand up, please? For these reasons, Mr. Shawber, I've reached the following verdicts. On count 1 of the indictment, I found you guilty of the premeditated murder of Shegafatso Pule. You may sit down. On that night that a broken man took it upon himself to inflict irreparable damage on our family when he murdered Lizzie. Lizzie was an unbelievable mom. On count 1, the robbery with aggravating circumstances, accused 1, 2, 3 and 4 are guilty. The notion that my daughter was violent or abusive is an insult to me and my family. That's a fantasy that he created. Second-degree murder, the court at this time will be sentencing you to life. Tutuko Soba. Tutuko Soba orquestó el asesinato de su pareja, quien estaba embarazada, contratando a un sicario para llevar a cabo el crimen. La brutalidad del acto fue impactante, ya que el cuerpo de la víctima fue encontrado colgando de un árbol con una cuerda y con múltiples heridas de bala causadas por el asesino a sueldo. Soba, quien planeó el asesinato, fue llevado ante el tribunal y declarado culpable de homicidio premeditado, siendo sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión. A pesar de la severa condena, Soba no mostró remordimiento, llegando incluso a sonreír durante el juicio. Los familiares de la víctima, por su parte, celebraron la sentencia del tribunal, mientras el país se conmocionaba por la crueldad de este asesinato, que tuvo lugar en Sudáfrica. Ahora, ¿qué opinas de la decisión del juez en este caso? Mr. Shawber, can you stand up, please? For these reasons, Mr. Shawber, I've reached the following verdicts. On count 1 of the indictment, I found you guilty of the premeditated murder of Shegafatso Pule. You may sit down. Mr. Shawber, can you stand up, please? You will spend the rest of your natural life in prison unless the parole authorities consider you fit for release in the fullness of time. The court will adjourn. Mac Lewis. Este crimen dejó a todos impactados por su brutalidad. Mac Lewis, al enterarse de que su esposa Liz quería divorciarse, le disparó y la mató en su propia casa en abril de 2022. Lo más trágico es que la hija de ambos fue testigo de esta terrible escena, lo que aumentó la indignación de los familiares. La policía arrestó rápidamente a Lewis, y su audiencia para dictar sentencia fue programada. En la corte, el padre de la víctima expresó su dolor, mencionando lo devastador que fue para la familia perder a Liz. El asesino declaró estar arrepentido, diciendo: "Todos creen que soy un monstruo, pero no lo soy, fue un accidente". Sin embargo, el juez, tras considerar las pruebas, lo condenó a 100 años de prisión. On that night that a broken man took it upon himself to inflict irreparable damage on our family when he murdered Lizzie. Lizzie was an unbelievable mom. While I'm sure as I'm standing here that Lizzie is seated at the right hand of God today, I'm equally sure that there are a tear or two running down her face. I ask that you strongly consider what Lizzie would have asked you in her sweet melodious voice. Impose a sentence today that forces that broken man to spend the rest of his miserable life in prison. You can lie. You can say that I shot my wife multiple times. I did, but it was an accident. The gun went off. Geraldo Vernon, Nasval y Eben fueron los responsables de una pesadilla que vivió Hannah, una estudiante de 21 años. Esta joven fue secuestrada y abusada por estos 4 delincuentes en Stellenbosch, una ciudad de Sudáfrica. Después de cometer estos atroces actos, los criminales apuñalaron a Hannah y la golpearon en la cabeza con una piedra, lo que causó su muerte inmediata. Durante el juicio, la forense del caso declaró que la violencia ejercida contra la víctima fue tan brutal que no tuvo posibilidad alguna de sobrevivir. Todos los responsables fueron condenados a cadena perpetua, aunque su comportamiento en la corte fue de total desdén, riéndose y mostrando una absoluta falta de remordimiento. Incluso, tras la sentencia, uno de los delincuentes se burló de los familiares de la víctima, sacándoles la lengua, lo que provocó una mayor indignación.
On count 1, the robbery with aggravating circumstances, accused 1, 2, 3, and 4 are guilty. On count 2, the robbery with aggravating circumstances of Hannah Cornelius, accused 1, 2, 3, and 4 are guilty. On count 4, the kidnapping of Hannah Cornelius, accused 1, 2, 3, and 4 are guilty. On count 6, the rape of Hannah Cornelius, accused 1, is sentenced to life imprisonment. Gefonnis tot 10 jaar direkte gevangenisstraf. On count 4, the kidnapping of Hannah Cornelius. Derek Medina, un hispano de 33 años, fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de su esposa, Jennifer, tras una violenta discusión. Lo que hizo este caso aún más impactante fue que Medina publicó en Facebook una foto del cuerpo de su esposa junto con una confesión antes de entregarse a las autoridades. Durante el juicio, Medina intentó justificar su acto alegando que había actuado en defensa propia, afirmando que su esposa lo había atacado con un cuchillo. Sin embargo, los padres de Jennifer se presentaron en la corte y expresaron su dolor ante la pérdida de su hija. Finalmente, el jurado sentenció a Medina a cadena perpetua después de revisar los detalles del crimen. Pretty much the point that I'm trying to make is I did not get a fair trial. And I will be taking action, I will be suing. Nothing further. And God knows the truth and nothing further. Thank you, Mr. Medina. You may be seated. The notion that my daughter was violent or abusive is an insult to me and my family. That's a fantasy that he created. Wasn't just a body on the floor to be discovered. She was a wonderful, amazing person. As to count 1, second-degree murder, the court at this time will be sentencing you to life. Un caso más, esta vez en Carolina del Sur, es el de Leticia Lemit, una madre de 18 años quien fue condenada por asesinar a golpes a su bebé de un mes. Esta mujer, a quien resulta difícil llamar madre, compareció ante el tribunal para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Lo más sorprendente fue su aparente falta de remordimiento, que se reflejó en las preguntas sin sentido que le hacía a la jueza durante la audiencia. Durante el juicio, Lemit no parecía comprender la gravedad de la situación, haciendo preguntas sobre detalles irrelevantes, como la vestimenta que debía usar en la cárcel, en lugar de mostrar arrepentimiento por el brutal crimen que había cometido. A pesar de su comportamiento, el tribunal decidió que Lemit pasaría el resto de su vida en prisión, condenándola a cadena perpetua por el asesinato de su hijo. I will inform you of the charges that are against you. Ms. Taisha Lambright, you've been charged with murder, homicide by child abuse, in that Lambright, who is the mother of the infant child, did inflict physical injury which caused the child's death. Ms. Lambright, do you understand that charge against you? Yes, ma'am. Why do I have to wear a turtle suit over it? Why do you do what? Why do I have to wear it like turtle suit thing over it? Like I'm not wearing this, I have to wear it like scrub type thing. Why do you have to wear a certain type of attire in the jail? Yeah, like I'm not wearing this, I have to wear like, it's like a turtle suit, like for suicidal people. Well, I'm not exactly sure as far as their requirements, as far as why you wear what you wear, but the questions that you ask me need to be directly related to the court process. Okay? Y así concluimos nuestro recorrido por estas impactantes reacciones de prisioneros al escuchar sus sentencias. Estas historias nos muestran el lado más crudo y a veces desesperado de la justicia y cómo afecta a quienes se enfrentan a ella. Recordemos que detrás de cada caso hay víctimas, familias y una comunidad que busca justicia y cierre. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Déjanos en los comentarios cuál de estas reacciones te impactó más y qué otros temas te gustaría que cubriéramos. Hasta la próxima.